Yo me siento bien de estar aquí porque yo soy parte de esta casa. Gloria al Señor. Soy su hermana pastora Marilis Ferrera del Ministerio Cristiano Sabaoth y ando en compañía de mi amado esposo, ese santo que está ahí. Él también es mi pastor, gloria al Señor. Aparte de mi esposo es mi pastor. Me honra, gloria al Señor, de que sea mi pastor. Gloria a Dios. Y ando en compañía también de mi hermana biológica y también una hija de la casa. Gloria al Señor, mi hermana Santa Ferrera está por ahí. Yo quiero en esta noche traer la palabra conforme al amado Espíritu me permita. Hay una atmósfera poderosa y como alguien dijo ahorita, no depende de quien suba aquí, depende de Dios. Porque una de las cosas que aprendemos de Dios es que Dios puede usarnos a nosotros, pero nosotros no podemos usar a Dios. Así que Él lo va a hacer como Él entienda que Él lo quiere hacer. Va a fluir como Él quiera fluir, porque de Él es el poder, de Él es la gloria, la manifestación. Y a la final lo que somos es muchachos demandados. Lo que somos es muchachos demandados. Así que quiero invitarte a las Sagradas Escrituras. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 4. Si lo tiene, dime amén. Si hay algún amigo presente en esta noche, Dios bendiga tu vida. Gracias por estar en la casa. Gracias por representar a tu familia aquí. Mientras tanto tú estés aquí, Dios está haciendo cosas extraordinarias con los tuyos. Así que mientras tanto tú estés aquí, hay una atmósfera que está abierta de protección divina sobre los tuyos. ¿Cuántos están en Primera de Corintios, su capítulo 15, versículo 4? Gloria al Señor. Cuando esté ahí, dígame amén. Leemos la palabra bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después y a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todo, como un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea, yo sea en ellos y predicamos, así habéis creído. Denle un aplauso al Señor. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera, tu palabra es real. Hoy quiero hacer buen uso de tu palabra, Señor. Habla este pueblo no conforme a lo que yo quiera decir, sino conforme a su necesidad, en el nombre de Jesús. Te digo como dijo Josafat en aquel momento: Dios, en nosotros humanamente no hay fuerza alguna, Dios. Pero dependemos de ti, de tu gracia y tu favor, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Hay algo que he estado orando al Espíritu Santo en estos días. Y una de mis oraciones, Kenia, principal a Dios, es que el Señor no me permita perder la sensibilidad donde está su presencia. Hay gente que ha perdido la sensibilidad al mover del Espíritu. Y como son los responsables o portavoces o los recursos, como le queramos llamar, responsable en ese día de ser usado por Dios, no importa, Carlos, la atmósfera que se está moviendo, y cruzamos los brazos y cruzamos el corazón y creemos que somos inquebrantables, cuando el amado Espíritu Santo quiere venir y abrazarnos y quiere venir y trabajar desde lo profundo de nuestro ser. Pero entendemos que somos vasos no quebrantables por la asignación que tenemos en el momento. Y yo he estado batallando en pleno siglo XXI, y le he estado diciendo: Señor, si algo yo no quiero perder en mí, es la sensibilidad de sentir tu espíritu. Que si tú me quieres despelucar, despelúcame. Si me quieres desgreñar, desgréñame. Pero no permita que mi corazón se endurezca cuando tu presencia quiere ministrarme. Wow. Al tercer día, celebración. Los que tienen contexto escritural rápidamente comienzan a conectar los 3 días de Cristo para su resurrección. E inmediatamente vamos a Jonás y analizamos los 3 días que estuvo en el
corazón del pez y hacemos una correlación de lo que tiene que ver proféticamente a través de las Sagradas Escrituras. Pero yo quiero irme hoy sencillo para que el Espíritu Santo continúe ministrando nuestros corazones. Captura bastante mi atención que Cristo nunca perdió de vista su asignación. Cristo no se distorsionó por ver los milagros producidos a través de él. Y cuando yo veo el modelo de Cristo, porque siempre él supo el porqué y la razón, él vino aquí a la tierra. De hecho, viendo milagros sobrenaturales, Cristo siempre le decía a la gente cuando recibía un milagro: no digas nada. Y dentro de las grandezas de Cristo, amo ese sentido de humildad, que a pesar del poder mismo nunca perdió el equilibrio. Y a veces nos preguntamos y decimos: ¿qué le pasaba a Jesús? La gente loco por testificar y decir: Cristo me sanó. Y Cristo le decía: no diga nada. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo la gracia mató a la fama. Porque cuando te mueres, la gracia mata a la fama. Y en Marcos capítulo 2, que hay un epicentro de milagros sobrenaturales, cuando vamos al Pentateuco, a Marco hay que darle su espacio, porque los grandes milagros están registrados ahí. Desde el capítulo 2 estamos viendo a Cristo haciendo milagros. Por ejemplo, en el capítulo 2 se refleja el milagro de aquel paralítico que fue llevado por 4 cuando se metió por el techo, que el mismo Cristo testificó y dijo: yo no he visto tanta fe. Si hay alguien que loco, esta gente sí tan loco detrás de milagros. Y cada vez que Cristo gestaba un milagro, por ejemplo, en Marcos capítulo 10 devuelve la vista al ciego Bartimeo y hace calmar también el mar. Y Cristo comienza a decir: salgan y no digan nada. ¿Por qué Cristo no le permitía a la gente que testificaran los milagros? Era porque Cristo no quería que nunca se pierda el rumbo del enfoque original por el cual vino a la tierra. Cristo vino a la tierra para reconciliar al mundo con su Padre. Cristo vino a arreglar un lío que hizo Adán en el Génesis, y Cristo vino a resolverlo en la cruz. Porque a veces los líos que tú haces en tu complacencia, alguien tiene que resolverlo de rodillas y con sacrificio. Con lo que Adán y Eva le fue un deleite, para Cristo le costó la muerte. Hay gente que con lo que ellos se deleitan te llevan al sacrificio. Y me impresiona, porque Cristo lo que le está diciendo a ellos es que yo no quiero que ustedes negocien el por qué yo vine. Cristo no vino a la tierra a hacer milagro. Cristo no vino a la tierra a encargarse de las necesidades físicas de la gente. Eso era parte del paquete, pero no era el propósito original. Por eso Cristo siempre defendía su postura. De hecho, lo encontramos en la boda de Cana, cuando se le acabó el vino, que su mamá se acerca hacia él y le dice: el vino se terminó. El mismo Cristo le dice: ¿qué quieres? ¿Qué te pasa conmigo, mujer? Si todavía no ha llegado mi hora. Ella estaba pujando un milagro, que sabía que Cristo lo podía hacer, pero Cristo enfocado dijo: mi asunto no es solamente milagro, mi asunto es restaurar lo que se perdió. Y él lo hizo. Y él lo hizo. Ahora, ¿qué Cristo quería? Que la gente, más de enfocarse en lo que él podía darle, se enfocaran en lo que él podía hacer con ellos. Y cada vez que Cristo iba a gestar parte de sus milagros, recuerda directamente que Cristo siempre le preguntaba a la gente: ¿qué tú quieres que yo te haga? ¿Acaso tú en tu sapiencia no sabes por qué yo me moví hasta aquí? Si tú no lo sabes por tu sapiencia, tú tienes que saberlo por el alboroto. Y de repente Cristo le decía, de hecho, al paralítico de Marcos capítulo 2, él le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban ahí dijeron: ¿y quién es este que puede perdonar pecados? Y él dijo: para que ustedes vean que el Hijo del Hombre no solamente perdona pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete fuera. La intención de Dios, antes de enderezarte un pie o la columna, es enderezarte el corazón.
Dios está más interesado en el corazón, en el milagro del alma, que en el milagro del cuerpo. Y eso no quita que Él no pueda hacer el milagro. A diferencia de estos tiempos, que estamos más preocupados por el milagro de afuera, porque me sirve rating, aunque la gente no se convierta. Pero esa es otra predicación. Y Cristo, con su enfoque todo el tiempo de que el Padre sea glorificado, el mismo Señor escoge el gabinete que Cristo necesitaba para que caminase con Él. Y me gusta bastante, porque Cristo no era viejo. Cristo solamente duró físicamente 33 años en la tierra, pero Cristo en sus 25 años no hizo milagro. Cristo en sus 23 años no hizo milagro. A pesar de que la gente conocía su fama, Cristo no estaba apurado por una exhibición. Los milagros de Cristo empezaron a partir de sus 30 años. Fue cuando Cristo comienza a gestarlo. Pero aún gestando los milagros, tenía sus pies sobre la tierra y le decía a la gente: vete y no diga nada. Y andaba por toda Judea, por Jerusalén. Cristo nunca dejó de predicar, enseñando y predicando. Y cuando alguien se acercaba a Él, de repente un día llega la madre de Dios y le dice: mira, Señor, yo quiero que cuando tú estés en tu reino, me siento un hijo a la derecha y me siente otro a la izquierda. Y en la humildad de Cristo dijo: no, es que esto no depende de mí. Ellos pueden beber de mi copa y ciertamente van a beber, pero el sentarse a la derecha o a la izquierda, eso no depende de mí. Y yo le pregunto, amado, si tú te pegas manito con papá y no depende de ti, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Para que usted vea, Dios mío, el harto respeto que el mismo Cristo sabía cuál era su asignación en la tierra. Él decía: hay asuntos que son directamente del Padre, y aunque nosotros somos uno, yo no me cedo a hacer lo que directamente le pertenece al Padre. Ojalá nosotros aprendamos del poder y la humildad de Cristo, respetar los roles, respetar las posiciones y respetar el espacio. Cristo, cuando está preparado su gabinete de los que lo iban a servir, una de las características que veo de mi amado es que Cristo era social, pero el hecho de ser social, no todos eran íntimos con Él. Al tercer día, Cristo sabía lo que era el sabor de la traición, mas sin embargo no se prejuició con nadie. Dios mío, qué bendito Cristo. Y Él conocía la condición de cada uno de sus seguidores. Él sabía que Pedro se airaba rápido. Él sabía que Natanael era capaz de decir que de Belén no salía nada bueno, o sea, discriminando aún la tierra donde nace Él. Él sabía directamente que Judas lo iba a traicionar, mas sin embargo le dio los mismos derechos que le dio a Pedro, que le dio a Juan. Y nunca presentó prejuicio delante de los demás. ¿Para qué? Para avergonzar a Judas. De hecho, le concedió una posición. La posición concedida a Judas no era porque Cristo sabía que era ladrón, no. Era porque Cristo valoraba hasta las profesiones. Dicen algunos exegetas que Judas era contable de oficio, era un contador. Y Cristo dijo: yo no paso nada por liviano. Judas, si tú sabes contar, yo te necesito en mi gabinete para que administre. Porque ¿quién mejor profesionalmente que Judas estaba capacitado para administrar los recursos de aquel grupo? Y Cristo, sabiendo la situación de su corazón, no lo cualquierizó y presentó sus habilidades, porque Dios quiere utilizar tus habilidades también. Y sabiendo Jesús que Judas lo iba a traicionar, le dio el mismísimo puesto que le concedió a Pedro, que le concedió a cada uno de los apóstoles. Pero nosotros pasamos toda la vida frustrados en lo que Judas hizo y no nos enfocamos en lo que hizo el maestro. A mí no me ministra la traición de Judas, a mí me ministra la misericordia de Cristo, porque Judas era hijo de perdiciones. Y hay gente que en ese texto bíblico todo el enfoque se lo dan al error de Judas y se les olvida que Cristo también le dio posición. Y ellos estaban con Cristo cara a cara. Alto privilegio, alto honor,
Muchos de nosotros decimos, ya eran unos malagradecidos, porque yo pega manito con el maestro, yo no lo traiciono. Es que la traición es un espíritu, que no importa que tú estés pegadito de Dios, si ese espíritu encuentra una puerta abierta, tú vas a traicionar en la misma presencia. Y la Biblia registra que en Mateo 24, Jesús enseñándole a sus discípulos, el Señor abre un portal y le está diciendo: miren bien la ciudad, porque no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y ellos entendían que Cristo le estaba hablando de algo natural o literal. Y Cristo le está diciendo: pero al tercer día este templo va a ser restaurado. Y ellos decían: pero un templo que se tomó tantos años para ser construido, y que sepa yo, Jesús es carpintero pero no es arquitecto, y como un templo que duró tantos años para ser construido con tantos ingenieros, es verdad que tú tienes poder, pero ¿cómo lo vas a hacer? Pero Cristo estaba hablándole que no era simple y sencillamente la estructura física, sino que su cuerpo, que iba a ser destruido humanamente al tercer día, iba a entrar a lo que era la resurrección. Pero eso ellos no podían entenderlo con una mente natural. Tercer día de celebración. Hay gente que yo sé que está en su tercer día de duelo, pero aún así está esperando que la celebración viene de camino. Me impresiona cada pasaje escritural que revela de la victoria en Cristo sobre la muerte. Y Cristo tranquilito, porque Él sabía lo que había de acontecer después de la muerte. Y es por ello que lo vemos con tanta paz en su trayecto. Me gusta bastante Juan 14. En Juan 14 se abre un escenario cuando Cristo tiene que confrontar a los discípulos. Y cuando Cristo comienza a hablarle y a decirle: yo voy a morir, yo voy a ser quitado, se crea una atmósfera de tristeza. Y Cristo le dice: no se turbe vuestro corazón. Y yo me imagino el apóstol Pedro llorando con su toallita: maestro, ¿cómo tú me estás diciendo que a ti te van a matar, que tú vas a ser quitado? Y tú me sales a mí en este escenario: que no se turbe mi corazón. Maestro, ¿tú te crees que yo tengo un corazón de piedra? Maestro, ¿tú te crees que tú a mí no me importa? Maestro, mira, si tú te mueres o si te pasa algo, yo no solamente voy a la cárcel contigo, yo soy capaz de que a mí me maten, porque el que mucho se le perdona, mucho ama. La gente también juzga a Pedro, porque todavía tenemos un espíritu acusador, pero no podemos ver el afecto que Pedro tenía con el maestro. ¿Quién más que Pedro se atrevió a llegar hasta el patio? Nadie más llegó. Y hay gente cuestionándote, pero hay gente que no ha llegado donde tú llegaste. ¿Cuánta gente que están viendo la traición de Pedro, pero no se dan cuenta que fue el único que lo acompañó hasta el patio? ¿Cuánta gente hablando de que Pedro se hundió porque dudó, pero muéstrame otro que caminó sobre las aguas que no sea Pedro? El Señor te está desconectando de los prejuicios, que somos muy buenos acusando y viendo la parte negativa, pero no vemos la parte positiva, como la gente está peleando, está guerreando para poder resucitar. Quiero resetearte tu memoria hoy. Olvídate de que Pedro traicionó a Jesús y enfócate que fue el único que caminó sobre las aguas. El único que, cuando todo el mundo gritaba y decía: es un fantasma, y de repente llorando y asustado, que Cristo dijo: no, mis hijos, no es un fantasma, soy yo. ¿Quién fue el único que preguntó y dijo: Señor, si eres tú, con las rodillas temblando, dime a mí que vaya, que si tú me hablas, yo conozco tu voz y yo voy? Y el Señor le dijo: ven, Pedro. Y Pedro no lo pensó dos veces, no pensó en lo oscuro de la noche, no pensó en las olas huracanada, por cuanto fue mi amado que me llamó. Yo camino sobre las aguas. Tú no has llegado tan lejos para hundirte ahora. Te lo voy a repetir. Tú no has llegado tan lejos para hundirte ahora. No permitas que el enemigo te cuestione por un proceso que tú estás pasando. Si el diablo te está acusando por tu duda, dime si tú caminaste sobre las aguas. Dime si tú identificaste, Dios mío. Porque Pedro identificó la voz del maestro en medio de una turbulencia. Eso lo hacen los íntimos. El que no tiene revelación con Dios en la turbulencia no sabe que Dios, que vos oye. Yo amo los hombres de secreto,
que saben que llega tiempo de celebración. La gente cuestiona a Elías porque estaba metido en la cueva y que Elías no se movió cuando escuchó el terremoto y que Elías estaba como apático. No. Lo que pasa es que Elías no permitió que la atmósfera que estaba creada lo haga distorsionar de la voz que él sabía que conocía. Y era Dios que estaba pasando en el terremoto. Y era Dios que estaba pasando en el viento recio. Y era Dios que estaba pasando en el fuego. Y Elías seguía en la cueva. Y tú te preguntas, ¿y por qué Elías no sabía? Porque había un dato que sabía Elías. ¿Y sabe el dato que sabía Elías? Que el viento recio que estaba pasando era una brisa del ruá de Dios. Pero ciertamente no era Dios, porque hay gente que se conforma con el ruá, se conforma con el soplo, se conforma con las manifestaciones. Pero hay gente que dice: yo te quiero a ti. Moisés le dijo: él le dijo: yo te voy a mandar mis ángeles. Te voy a mandar lo que tú. No, Señor, no. En esta vuelta no quiero ángeles. En esta vuelta no quiero truenos. Te quiero a ti. Porque hay gente que no le está sirviendo a Dios por las dádivas, le está sirviendo por Él mismo. Hay gente que le están diciendo a Dios: si tú quieres no me dé agenda en ninguna parte, pero yo te quiero a ti. Es a ti que yo te necesito, papá. Es contigo que yo quiero tener mis relaciones. Yo quiero ser amiga tuya. Y es por ello que yo admiro la contraposición de los que muchos cuestionan. Señor, ¿en quién se atrevió a meterse en el patio de Caifás y violentar la madrugada y plantarse donde él sabía que corría peligro? Pero él dijo: Señor, yo no solamente voy contigo hasta la cárcel, yo soy capaz de ir contigo hasta la muerte. ¿Por qué Pedro lo dijo? Porque Jesús lo vio cuando él era invisible para todo el mundo. El que es agradecido y sabe dónde Dios metió su mano para sacarte, no se conforma con una visita, se conforma con que él se quede a vivir. Elías pasa el viento recio y él dice: ahí no está mi amado, es su manifestación, pero el mío no ha llegado. Pasa el terremoto rompiendo piedra. Yo, Carlos Gil, que me dejen ahí. Si está rompiendo piedra, yo me subo a la silla y comienzo. Estamos rodeados, llegó el mío. Pero Elías no andaba en sentimiento. Elías dijo: tampoco es él. Dios estaba llamando la atención de Elías aún en su depresión. Y de repente pasa ese torrencial y Elías se queda pasivo y le dice: es tu visaje, son tus manifestaciones, amigo mío. Pero hoy yo no necesito manifestaciones, yo te necesito a ti. Tengo una amenaza arriba, tengo problemas, Jehová, y la manifestación no lo va a resolver. Yo necesito que te metas en el campamento y que tú resuelvas. Y cuando se escuchó el silbo apacible, donde muchas personas no pensaban que Dios estaba, entonces Dios llamó a Elías y le dijo: ven, sal de la cueva, que tú y yo tenemos que hablar. Porque Dios no habla con gente encuevado. Dios lo primero que va a hacer es buscar la forma de sacarte de la cueva. Y cuando Él te salga de la cueva, te va a plantar en la posición correcta. Y en la posición correcta va a tratar contigo. Y vino voz de Dios sobre el profeta. Y el profeta caminó y anduvo, porque la misma gloria de Dios, Dios en sí mismo se les reveló. Y a través de las sagradas escrituras vemos la gente de relaciones que le decían: Señor, yo no te busco por lo que tú haces, yo te busco por lo que tú es. ¿No me lo crees? Pregúntaselo a Sadrach, Mesach y Abednego. Bajo una amenaza que cualquiera tiembla, óyeme bien, donde todo el mundo se está postrando, los llevan delante del rey. Y estos jóvenes dicen: sepa tú, oh rey. Señores, eso era una sentencia firmada. Cuando los amenazaron y le dijeron: lo único que ustedes tienen que hacer es postrarse. Diga conmigo: postrarse ya. Porque hay gente que se postra con el dedo cruzado y dice: Dios lo que come corazón. No, Dios no es carnívoro. Hay momentos que tú tienes que plantarte espíritu, alma y cuerpo. Dios no conocía la integridad de su corazón, pero en ese momento Dios necesitaba que ellos lo representen en cuerpo. Y cuando estaban plantados, quizás se le aconsejó y le dijeron: Sadrach, Mesach y Abednego, no va a
batalle con ese rey. Tú te potras y ya, que Dios conoce la intención del corazón. Y ellos dijeron: no entramos en negociación, porque si Él nos ha mantenido aquí en Egipto, nosotros también le vamos a ser fiel. Y me gusta bastante. ¿Por qué? Porque el rey los amenaza y le dice: si ustedes al escuchar los sonidos de todo lo que suena, ustedes no se postran, mira lo que le está esperando. Y yo no sé si usted se imagina que había un silencio sepulcral en el lugar, y ellos con altura y actitud y con fidelidad le dijeron: oye rey, lo que te vamos a decir. Nuestro Dios no solamente reúne la capacidad de librarnos del horno de fuego, sino también de tu mano. Pero te tengo el segundo dato. Yo no le sirvo a Dios por lo que hace, yo le sirvo a Dios por lo que lee. Si a Dios no le da la voluntad de librarme ni de tu mano ni del fuego, Dios no deja de ser Dios. Nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Eso se llama una actitud de fidelidad. Y ciertamente ellos fueron lanzados, y usted conoce la historia. Pero donde captura mi atención es que ellos lo lanzaron 3, pero de repente cuando el rey comienza a ver, él comienza hasta a pedir una lupa, porque él dice: no fueron 3 los que echaron, porque hay 4 que se están compaseando en el horno de fuego, y el cuarto tiene el aspecto como el de los hijos de los dioses. Lo que me da a entender a mí que cuando tú le eres fiel a Dios y tú sabes que no importa donde te ponga, óyeme bien, Él se va a tirar, Él te va a defender. Y es impresionante ver que cuando ellos están ahí, que los sacan, la escritura dice que ellos salieron del proceso sin olor a humo. No se le quemó ni un cabello, ni se le chamusqueó, solamente se quemaron Kenia las ataduras. Y hay gente que piensan que Dios está de brazos cruzados en el cielo y que Dios se ha hecho indiferente al proceso que tú estás viviendo. El agua pueda de que nos dé al cuello y que sintamos que nos estamos ahogando, pero hay una promesa que dice: pasará por las aguas y no te vas a ahogar, pasará por el fuego y no te vas a quemar. Que estamos pasando por las aguas, estamos pasando. Tu problema no son las aguas, tu visión tiene que estar en que no te va a ahogar. El agua te puede tapar el cabello, el fuego te puede volver una antorcha y tú prendido completico, y tú digas: a mí no me importa que al diablo se lo lleve el diablo, que yo tengo una promesa arriba. Y la promesa que tú tienes arriba te da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Para mucha gente en este día yo tenía que estar en mi casa, en una esquina llorando, y decirle a Jesús: Jesús, yo no puedo ir a predicar porque número 1, mi salud no está al 100, y número 2, ayer terminamos de sepultar a mi abuela, que era como mi madre, y la terminamos de sepultar ayer. Yo tenía pretextos válidos para no estar aquí, pero yo entiendo que su responsabilidad va por encima de mi debilidad, y ahí es donde nosotros representamos lo que realmente somos delante del Creador, porque hay gente que su fidelidad va a depender de cómo esté su estabilidad. Y mi fidelidad no depende de mi estabilidad, porque aunque se vuelque el mar, aunque la tierra sea removida, el río con sus bravezas se levanta, y nosotros sabemos en quién hemos creído. Y esa fidelidad te va a llevar a saber quién es Dios para ti. Los discípulos tuvieron que atravesar eventos, y en Juan 14, cuando ya Cristo iba a ser quitado, la palabra de Cristo fue a ellos: no se turbe su corazón, crean en Dios y crean también en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y dentro de todo ese proceso que ellos están atravesando, Cristo le da la garantía y le dice: yo no me voy a quedar para siempre, al tercer día yo voy a resucitar. Y el apóstol Pablo, aquí haciendo una conexión, hablando sobre ese tercer día de resurrección, Pablo también no experimentó, porque Pablo no estuvo mano a mano en los procesos que pasaron los apóstoles. Porque hay gente que está juzgando tus procesos sin saber tu nivel de aguante. Pero Pablo no estaba ahí cuando Pedro tuvo que ver que a su amado le traspasaron con una lanza. Pablo no estaba ahí cuando en el Getsemaní Judas lo besó. Pablo no estaba ahí cuando sufrió las persecuciones. Pablo no estaba ahí cuando el maestro estaba arrastrando la cruz hasta el Gólgota. Dile: Pablo, tú no estabas ahí. Mas sin embargo,
a pesar de que el apóstol Pablo no estaba y él fue partícipe no del padecimiento de Cristo, pero sí de su iglesia, ya cuando pasa el tiempo que él viene entonces a su conversión, me gusta en la manera en que él defiende específicamente en cuanto a la resurrección. La gente que conoce las escrituras sabe que cuando Cristo muere, muchos dicen que se hizo como un luto, como un silencio, y algunos se preguntan y dicen: ¿dónde estaba Cristo en esos 3 días? ¿Qué pasó con él? Algunos exégetas dicen que Cristo descendió hasta lo profundo, y cuando descendió le quitó la llave del abismo, le quitó la llave de la muerte, le quitó el acta de los decretos que nos acusaban y se las arrancó y la exhibió públicamente, exhibiendo los principados, las potestades y sentándose a gobernar. Cuando Cristo muere, yo me parece, parafraseando, y que me disculpen los exégetas, que cuando a Cristo le traspasan la lanza en el costado, que comienza a salir agua y sangre, en el infierno se hizo una fiesta. Y me parece que hubo un preámbulo, y en el proceso que Cristo tiene en la cruz, me parece ver al diablo con sus demonios a la distancia visualizando, porque el diablo pensaba que él tenía la película completa y solamente tenía un demo. Y me parece que el diablo está cogiendo brillo y le está diciendo a los demonios: yo sé lo que va a pasar en ese evento. Lo primero que pasó, lo mismo que pasó con Adán, va a pasar con él. Óyeme bien, lo que va a pasar es que él se va, entonces cuando esté ahí lo van a traspasar. Lo mismo que pasó con Adán cuando le sacaron aquí de la costilla, que le sacaron a Eva. Él está haciendo una correlación en su teología que está muy lejos de lo que era la teología original, y él está diciendo lo mismo que pasó con Adán. Lo primero que pasó fue que lo durmieron. Después que lo durmieron, le abrieron el costado. Cuando le abrieron el costado, le sacaron a Eva, y a Eva yo se le engañé. Va a pasar lo mismo con él. Cuando él ve que el Cristo está en la cruz, que no tiene fuerza física, porque tenía varios días, porque lo más fuerte no fue simplemente la cruz. La cruz fue el cumplimiento de una semana de cárcel en el cárcel, de jalarlo para acá, de hambre, de vituperio, de situaciones. Cristo estaba deshidratado, Cristo físicamente no tenía fuerza. Y cuando directamente está en el Calvario, me parece a Satanás diciendo: te voy a decir lo próximo de la película. Ahora cuando él esté ahí, él lo van a detener en su cruz, y de momento va a salir uno, y la misma historia, le van a abrir el costado, y cuando le hablan el costado, de seguro que algo va a salir. Pero de repente algo impresionante pasó, que cuando Cristo aparentemente expiró, dice que para ellos asegurarse que directamente estuviera muerto, salta un soldado como parte del plan divino y traspasa su costado. Y el diablo está diciendo: mínimo de ahí tiene que salir una mujer. Si salió el Cristo, que es el segundo Adán, estamos en la espera de la segunda Eva, y con la segunda Eva le vamos a hacer lío. Pero cuando se abrió, la escritura revela que lo que salió fue sangre y agua. Y no solamente sale sangre y agua, sino que nació la iglesia más poderosa. No nació una Eva, nació una iglesia con poder en el Gólgata, el cual tiene poder, el cual el diablo no la puede destruir. No la puede destruir. Y cuando Cristo exclama: Elí, Elí, lama sabatani, que Cristo muere, yo me atrevo a parafrasear y a decir que en el infierno había una fiesta, brindando y diciendo: lo vencimos, viste cómo lo acabamos. Y había como esa mesa servida, y los demonios: denle para acá, que ya vencimos el que no hacía la guerra. Pero de momento algo impresionante pasó. Se comienzan a sentir unos pasos, suben la cortina que intercede, y cuando llegue el amado, con su rostro transformado, que el diablo está sentado celebrando, lo primero que hace el amigo mío es que le arrebata la llave y le dice: dámela para acá. Y me parece los demonios diciendo: ¿qué él hace aquí? ¿Qué busca? No lo matamos. No, yo soy la resurrección y la vida. Muerte, yo soy tu muerte. Me parece, Dios mío, que cuando le quita la llave de la muerte y del abismo, lo desautoriza. Y el diablo dice: escondan el ata para yo volverlo a acusar. Si esconden el ata, él no va a tener legalidad. Y Cristo le dice: no hemos acabado, dame el ata de los decretos que tú escribiste, que también me llevo esa.
porque esa la voy a exhibir públicamente. Y es por eso que el apóstol dice: ahora, ¿quién puede acusar a los escogidos de Dios si Él es quien justifica? ¿Quién puede separarnos del amor de Dios? No hay cosa alguna, porque Él resucitó. Y si Él no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación. Al tercer día Cristo resucitó. Pero hay gente que están viviendo como que Cristo todavía estuviera en la sepultura, porque hay gente que el corazón no le arde cuando se les revelan las escrituras. Hay gente que los mensajes bíblicos los aburren. Y me parece que cuando Cristo resucita, si te lees el libro de los Hechos, en el primer tratado a Teófilo, dice que habían pruebas indubitables de su resurrección. Porque cuando Cristo resucita, se le aparece primeramente a Cefas, se le aparece a las Marías, se le aparece a Cefas, se le aparece a los 12 discípulos, y como que si fuera poco, se le aparece a más de 500 personas con pruebas indubitables de su resurrección. Y no solamente eso, no fue que Él resucitó y se quedó resucitado y se fue, no, sino que duró 40 días compartiendo con ellos, pero con un cuerpo glorificado. Y captura mi atención, porque aún los discípulos, viendo la resurrección de Cristo, todavía no comprenden lo que está pasando. Y dice que Cristo, de momento, habían 2 discípulos que iban camino a Emaús, y cuando van camino a Emaús, ya Cristo ha resucitado, porque hay gente que perdió la sintonía. Hay gente que Cristo le dijo que Él iba a resucitar al tercer día, y ellos al día número 10 piensan que Cristo todavía está en la tumba. No todo el mundo se dio cuenta en un sentido espiritualmente de la resurrección de Cristo, porque habían 2, denle un aplauso al Señor, 2 que iban de camino a Emaús. Dile a alguien: ¿qué conversaciones son esas? Camino a Emaús. Iban diciendo: ay, se murió el carpintero, un hombre tan bueno, que hacía tanto milagro, pero lo bueno no dura, lo bueno lo acaban, se lo comieron Caifás, su gente. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Y los apóstoles que estaban tan seguros, y el mismo Pedro, que hasta la oreja le cortó a uno por su maestro, él o ahí lo mataron. Y de repente, en medio del camino, Jesús se mete en la conversación, y Cristo le pregunta: ¿qué conversaciones son esas? Y todavía siguen metidos en su crítica, y ellos le dicen: y tú eres el único forastero que no te ha dado cuenta. Óyeme bien, vergüenza tiene que darle a ellos. Tú eres el único forastero que no te ha dado cuenta que mataron a Jesús de Nazaret. Según él iba a resucitar el tercer día, pero yo no he escuchado nada. ¿Cómo tú vas a escuchar si tú estás metido en Netflix la noche entera? ¿Cómo tú vas a escuchar si tú ves más series que lo que lee Biblia? ¿Cómo vas a escuchar lo que está pasando en el mundo espiritual? Y acusándote a ti de forastero, de raro y de extraño, porque tú sí sabes lo que está pasando. Y le dice: tú eres el único forastero que no te diste cuenta que le mataron el Dios. Está bueno, porque es que Pedro lo sazonaba demasiado, y Pedro que hasta oreja cortaba, por eso él ahí se lo llevaron. Y de repente, como estaba tarde y ellos querían seguir fosforeando con el forastero, le dice: pero ya como son las 6 de la tarde, quédate aquí en nuestra casa. Eso era para seguir fosforeando el asunto. Y ellos estaban tan cegados que ellos entraron por la puerta, y Cristo traspasó la pared. Ni cuenta se dieron. Porque hay gente que no se da cuenta que su tercer día ya llegó, y están esperando una resurrección cuando ellos deberían de estar celebrando. Y cuando Cristo entró donde ellos estaban, lo que Cristo hizo fue, Dios mío, que agarró el pan, y ellos ni tan siquiera se dieron cuenta, porque el pan estaba en la mesa y ellos seguían fosforeando. Hay gente con el pan en la mesa y no se alimentan porque le gusta otra cosa. Y dice que cuando Cristo partió el pan y se lo dio a comer, sus ojos le fueron abiertos. Y me parece que fue como esa lámpara, porque cuando sus ojos fueron abiertos, ahora el otro viene acusando al otro y le dice: yo te voy a hacer una pregunta. ¿Acaso a ti no te ardía el corazón cuando él no sabía la escritura? Pero a ti no te ardía tampoco. Porque hay gente que su tercer día de resurrección espiritualmente llegó,
pero están tan entretenidos que ni cuenta se han dado. Cuando Cristo resucitó fue un estruendo. El diablo se dio cuenta, los demonios también, porque la tierra no lo pudo resistir, el infierno no lo pudo aguantar. Y en su resurrección, que solamente era para él, resucitaron muchas personas con él. Lo que pasa es que esa gente volvieron a morir. El único que venció sobre la muerte y se quedó vivo y sentado a la diestra del Padre es nuestro Creador. Por tanto, en esta noche es un tiempo de celebración por encima de cualquier cosa, porque estamos en el tercer día, y al tercer día lo que está muerto resucita, y al tercer día lo que está torcido se endereza. Por eso es que Pablo, en su defensa como creyente, porque muchos querían acusarlo por cuanto él no fue partícipe físicamente de ver los padecimientos de Cristo, él comienza y dice: además declaro, hermano, en el evangelio que es predicado, el cual también recibiste, el cual también persevera, porque asimismo los retenéis en palabra, asimismo los estoy predicando, y soy salvo, y ustedes no creen que yo soy salvo. Si no creíste que esto es en vano, Cristo está vivo. Y Pablo en su defensa sigue diciendo: porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo no murió para que nosotros estemos simplemente exhibiendo cualquier tipo de cosa, sino lo que hizo en el Calvario. Y Pablo se para en la defensa porque había una distorsión y dice: y el que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció primero a Cefas y después apareció a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos, a los cuales también muchos viven para el tiempo que Pablo escribió y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después aparece a los discípulos, y por último me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de ustedes. Yo no me lo merecía, me apareció. Yo soy como un abortivo, para que usted vea lo que es capaz la gracia de hacer. Cuando la resurrección se te manifiesta, te lo reitero, la gracia mata la fama. Porque si alguien quería y podía pretender y aparentar ser famoso por lo que portaba, era el apóstol Pablo. Y él no entró en batalla ni con los apóstoles, ni tan siquiera con los 500 hermanos. Él no se puso delante. Él dijo: me apareció a mí como un abortivo, me apareció a mí por gracia, me apareció a mí por misericordia. Cristo no nos ha resucitado espiritualmente porque no los merecíamos. Él lo hizo porque nos amó por su gracia, por su bondad. Iglesia, aterrizando ya, no podemos cualquierizar la sangre de Jesucristo. Hay que valorarla un poco más. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros se nos escogió por gracia. Por gracia somos salvos. Nosotros no somos dueños de la gracia, somos administradores. Y ojalá que eso se meta en la psique de nosotros los creyentes, pero específicamente los que predicamos, que pretendemos que somos los dueños de la gracia y no los administradores. Pablo lo tuvo bien claro. Y hay gente que tiene que enderezar sus pensamientos y saber cuál es su posición en el reino. Yo tengo una posición como hija, yo tengo una posición como heredera, pero hay cosas que yo no me puedo exceder porque a mí no me corresponde. Yo no determino quién va a ser salvo y quien no. A la gente hay que partirle el pan. El pan es la palabra, y la palabra se encargará de abrir los ojos. Hay gente con gilet en las manos. Hay convertidos que andan con gilet en las manos. Pregúnteme para qué. Para abrir ojos de gente que ellos no tienen que abrirle ojos. Hay gente que quisieran abrirte los ojos y que para que tú veas. Pero a ti no son asuntos tuyos abrir ojos. El asunto tuyo es partirle la palabra. Porque los ojos de los que iban rumbo a Emaús ni tan siquiera se le abrieron cuando Cristo iba hablando. Se le abrió cuando se comieron el pan. Porque hay gente que no van a cambiar simplemente porque yo le predique, sino cuando se coman el rollo. Porque hay gente que decidió no cambiar, entonces Dios lo va a tener que intervenir. Yo voy a aterrizar con Pablo para que a Pablo se le abrieran sus ojos. Cristo tuvo que intervenirlo y empaquetarlo camino a Emaús, porque hay gente que Dios va a tener que empaquetar para que ellos se les puedan abrir los ojos. Pero Pablo le tenía una persecución al pobre Pedro, una persecución montada tan fuerte que desde antes de ser cristiano
estaba persiguiendo a la iglesia. Y después que se convierte, entonces viene y confronta a Pedro y le dice: hipócrita. Diga conmigo: no se vale. Porque si Pablo no lo quiere respetar por la edad, que lo respete por el llamado. Porque cuando Pablo vino a convertirse, Pedro había cogido mucho palo. Ya lo habían sacado hasta de allá, del patio de Caifás. Ya Pedro había tenido que cortar orejas. Ya Pedro había tenido problemas con Judas. Ya Pedro había tenido problemas con los apóstoles. Ya Pedro había tenido que levantarse y jalar las velas para que el barco no se hunda. Y Pablo dando persecución. Ahora Pablo con la cara limpia no respeta. Porque hay gente que el conocimiento le quita la humildad. La posición le quita la sencillez. Yo le decía a alguien de camino ahorita: nosotros como creyentes nacidos de nuevo tenemos que manejar un carácter manejable y un espíritu aprendible. Y necesitamos modelar a Cristo no solamente con palabras, sino con verdad. Y él lo reprendió y no se valía, porque Pedro se merecía el respeto de Pablo. Y Pablo al frente de la gente le dijo: buen hipócrita. Y hay gente que no se mide su boca para ofender a un anciano. Y hay gente que sabe que Cristo resucitó y que está en su tercer día, pero todavía hay que hacer algo con las palabras desenfrenadas, que no son mala palabra para ti, pero por cuanto hieren a tu prójimo se convierten en malas palabras y en maldiciones. Entonces Dios mismo tuvo que empaquetar a Pablo. Lo tuvo que intervenir rumbo a Damasco y decirle: pero ¿qué es lo que te pasa a ti con mi discípulo que lo está persiguiendo? Me dicen que tú no te sometes. Lo tumbó, y cuando lo tumbó lo cegó, y después mandó a Ananías para que le dé la vista, y él entonces vio. Y luego con Pedro, cuando con Pedro tenían que salir al tercer viaje misionero, Pedro le está diciendo a Timoteo: vamos a llevarnos a Juan Marcos para que aprenda de la resurrección, y que tú, como tú tienes mucha Torah y tú tienes mucho conocimiento y mucha revelación, da un pino nuevo. Vamos a ayudarle a Juan Marcos para que él también se prenda y fluya por ahí. Suéltale par de código y con eso él corre el mundo y tú corres por el otro lado. Y de repente dice Pablo: no voy a andar con Juan Marcos. Yo no ando con inmaduros. Yo no ando con gente a mi nivel. Y dice Timoteo: si Juan Marcos no va contigo, pues yo tampoco voy, porque el muchacho necesita ayuda. Y hay gente que no permite que la cruz se le revele y que la gracia ponga humildad para enseñar los pinos nuevos. ¿Y sabe qué pasó con Pablo? Estoy en la misma línea. Pablo cambió a Timoteo y cambió a Juan Marcos por Silas. ¿Y sabe qué le pasó con Silas? Con Silas fue que le dieron su golpe. Con Silas fue que fue a la cárcel. Con Silas fue que pasó su proceso. Con Silas fue que pasó su batalla. ¿Y sabe qué pasó después? Que lo dejó Silas y lo dejaron todos los compañeros, que él entendía que cargaban niveles. Porque cuando la cruz se te revela y tú estás en tu tercer día, tú no minimizas a nadie. Porque quien menos tú te crees va a ser la respuesta en tu proceso. Y Pablo, estando en uno de sus últimos encarcelamientos, para ya ser casi muerto, le mandó un escrito a Timoteo y le dijo: tú me puedes mandar a Juan Marcos, porque Silas me dejó, fulano me dejó. Y ahí aparece Juan Marcos, humildemente pero maduro. Hubo una madurez tremenda, porque Juan Marcos pudo haber contestado y decirle: dile a Pablo que dije yo, que ya yo no soy un pinito nuevo, que estoy gravitando en niveles, que tal vez me tiene que venir para acá. Porque tú no puedes permitir que la unción y el cargo te quite la humildad. Y él fue y caminó con él. Donde te estoy llevando, que cuando se te manifiesta tu tercer día, el tercer día te sepulta. El tercer día te baja los niveles de orgullo. El tercer día te hace entender lo que se padece cuando se está en soledad y en oscuridad, y tú tienes aval para ayudar a aquellos que no pueden avanzar. Quiero que te pongas sobre tus pies. Quiero que te pongas sobre tus pies. Aleluya.